De la ciudad de la banda, muy pero muy buenas noches. Bueno, estamos en otro ámbito mucho más familiar, digamos, si se quiere, distinto a lo que por ahí sabemos estar en algún bar o por ahí sabemos estar en el atelier. Bueno, en este caso estamos en otro ámbito porque hace una semana exacta la ciudad de la banda se conmovía por la pérdida física, y decimos física porque Nené Grana de Manfredi va a vivir siempre que una persona le recuerde o cada vez que uno lea un texto va a estar con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, buenas noches a la gente que nos está acompañando. Sí, y este es un lugar, como vos bien lo decías, más allá de lo familiar, un lugar de trabajo, un lugar donde nuestra Nené, porque le decimos nuestra, recibía a la gente y trabajaba en su tarea diaria. O sea que este es un lugar también especial para hacer un homenaje. Exactamente, esa es la idea de Charlas Bandeñas, de este lunes 7 de octubre, hacer un homenaje, y lo hacemos junto Mauricio Ledema de Ciudadanos Web, quien les habla, Carlos Toledo, Mariela Elizondo de la banda Diario, acompañados por Silvina, Mónica y Susana. Siempre he dicho bien porque a Silvina le digo Mónica, por ahí digo Silvina, bueno, se me traba la lengua, pero bueno, ahora le he dicho bien. También está presente una de sus nietas que no vive aquí en Argentina, sino está viviendo en Estados Unidos, así que recientemente casada, así que está por estos días aquí acompañando a la familia. Y también está Sergio Marinov, que es esposo de Silvina, también están acompañando, no quieren estar en cámara, dice, son tímidos, pero bueno, están aquí acompañándonos. Mauricio. Bueno, la idea de cuando se recuerda a Nené no es hablar de su trayectoria, que muchos la conocen, es pública. Nosotros nos gustaría conversar sobre como persona, ¿no? Cómo era en sus tareas cotidianas, su trabajo. Bueno, usted por supuesto la conoce mucho más. Bueno, voy a hablar primero. Buenas noches para toda la audiencia y para todos ustedes. ¿Cómo era mi mamá? Bueno, ella era muy trabajadora. Trabajaba mucho, mañana y tarde trabajaba. Nosotros quedábamos a veces, quedábamos a cuidado de las chicas, que hasta el día de hoy nos acompañan, que les decimos niñeras, pero son de la familia, digamos. Todavía están aquí con nosotros. Una de ellas es Elda, que ustedes la van a ver aquí en la casa. Y ella siempre era una persona que el sistema educativo privilegiaba, lo respetaba, y nosotros teníamos que cumplir a rajatabla todo lo que era educación, o sea, escuela y actividades escolares. En eso íbamos a maestras particulares, teníamos que hacer todos los días nuestras tareas, en eso era estricta. Y bueno, un poquito mi papá no era tan estricto en eso, entonces como que descomprimía esa área, digamos. Y había un choque ahí, que ahora, como una anécdota, eran el día y la noche, decimos nosotros. Pero mi mamá, aparte de toda la parte educativa, también se ocupaba, hablábamos hoy con nuestras hermanas, con mis hermanas, de todas las actividades extraescolares también. Ella era fanática. Exigente era, sí, nos exigía mucho, sí. No solo en la parte educativa, sino en las actividades extraescolares. Nos mandaba a declamación, a guitarra. Llegó, no sé si se acuerdan ustedes, cuando en el patio de la casa se practicaba folclore, venía Pirisa Balsa y todo el barrio iba a la tipo 8 de la noche, empezaba hasta las 10, folclore, aprendíamos a bailar, a malambear. ¿Ustedes siempre han vivido aquí en esta parte? No, nosotros vivíamos a la par del Olímpico. Y es donde ella después, cuando se casa, va a vivir. Nosotros venimos a vivir aquí en la Avellaneda y ella queda ahí en la casa, se casa, forma su familia, modifica la casa y queda ahí. En esa casa era antigua y tenía una entrada de tierra, por esa entrada al final había un patio grande, ahí practicamos y bailábamos con Pirisa Balsa. Y nos llevaban a Buenos Aires a bailar, ella malambeaba
las boleadoras, era experta ella, malambiana, y nos llevaban a Buenos Aires, ¿te acuerdas? Al teatro. Sí, sí. Todo por obra de mi mamá, ella era la exigente. Mi mamá, vivíamos en Ameguino, pero el día que fallece su papá, que esta era la casa de sus padres, donde ella se había criado, pasa a vivir aquí porque fue la promesa de que era única hija. Mi mamá era única hija, muy criada, muy al sistema alemán, porque su bisabuela era alemana. Le enseñaron a bordar, a tejer, bueno, pero aparte mi mamá era muy emprendedora en todo. Y ella le promete a sus padres que el día que ellos falten, ella venía a cuidarle su casa. Entonces pasa a vivir aquí. Dirían los hermanos Ábalos, nosotros venimos por orden de aparición, según la cigüeña. ¿Cómo sería en el caso de ustedes el orden de aparición, según la cigüeña? Los varones. El mayor era Dani. Él era piloto y en un accidente fallece a los 37 años mi hermano. Eso fue un golpe bastante duro para mi mamá. Muy fuerte. Antes de eso, pocos años antes, sus dos padres se matan en un accidente juntos. Y pierde a sus dos padres en un accidente. Y recuerdo cuando mi mamá se abrazaba los dos cajones, que los velábamos aquí, decía, me quedo sola. Y nosotros decíamos, mamá, tienes los 5 hijos. Y se decía, no me van a entender, yo no tengo hermanos, no tengo familia. Y bueno, y después ahora creo, como ellos siempre nos han pedido la unión familiar, entendemos lo que es tener un hermano, y ella que no lo tenía, ¿por qué decía eso, no? Y bueno, estaba Dani, que fallece en un accidente, que era piloto de aviación y paracaidista, fallece en un accidente de aviación. Después sigue Juan Carlos, que le dicen Pancho, que también es piloto en ese momento de la gobernación. Después sigo yo, Mónica, Susana y Silvina. Ella viene medio de La oveja negra. De contrabando ya después de muchos años. Nosotros éramos muy seguiditos, nos llevamos 1 año y pico, 2 años, y ella, bueno, es la que Pasa en las mejores familias. pasa. Pero ha sido la mimada y la malcriada de todas, Pasa a ser la de malcriada. toda la familia. La pilló cansó al papá, por eso te permitía muchas cosas. Sí, todas me permitían. Incluso era mimada y malcriada de mi familia y de la familia que vivía al lado nuestro, que si bien no teníamos lazos de sangre, pero era un lazo tan fuerte, más fuerte que el de sangre, con la familia Rojo, de Cirilo Rojo y La nona. Nonita Rojo. Estaba más ahí, entonces Sí, te mandabas algo, te disparaba para la familia. Tenía dónde escaparme y quién me iba fue como creo una hermana, una amiga, porque mi mamá nosotros compartíamos la casa, íbamos y veníamos, pero mi mamá le decía, Nonita, tal cosa, hacemelo tal, y ella le organizaba todo. Manejaba las empleadas. Le manejaba la casa porque mi mamá trabajaba desde que amanecía hasta la noche. Y mira la casualidad, mi nonita fallece 10 días antes, 11 días antes que mi mamá, con 99 años, cuando mi mamá estaba internada. Y nosotros decíamos que aunque salga le íbamos a mentir que no había fallecido, porque siempre preguntaba. Y fallece nuestra mamá, nuestra segunda mamá, 11 días antes que mi mami, con 99 años, y mi mamá con 90. Ella tenía un vínculo muy especial con los vecinos, incluso por ahí en las redes sociales el doctor García Piazza hace una semblanza, dice la palabra de honor de haber sido su médico y su vecino, pero mucha gente habla de eso, de esa comunidad que ella conformaba con sus vecinos. ¿Era así? Sí, totalmente. Sí. En los 2 barrios. En los 2 barrios, sí. En los sí. primeros en Ameguino y aquí. Sí. Así era. Y en sus últimos años, Pancho García Piazza, yo digo, sí, le salvaba la vida todos los días. Él estaba pendiente de nuestro llamado. Y Silvia Y también. él me decía, duermo con el celular en la mesa de luz, vos llamame, Silvina. Y yo creo que él es como su madre, mi mamá, ha sido como su madre y la ha atendido hasta el último día. El día que le hemos llevado de aquí grave, que mi mami se ha ido. Incluso cuando falleció Dani, yo recuerdo que yo venía y salía Pancho, que estaban nuestros vecinos, Pancho y Silvia, salían ayudarnos, porque la noticia ha sido
así de repente falleció, nos dijeron, un accidente, y vinieron ellos urgente a ver a mi mamá y mi papá, ayudarlos, digamos, a ver quién estaban, si anímicamente, ayudarlos, incluso por tema de si llegaban a desmayarse. La noticia ha sido muy fuerte, y yo llegaba y ella automáticamente, ellos también, me ayudan, me agarran, me quitan el bebé y me dan la noticia, me lo agarran al bebé. Eran los vecinos, la verdad que aquí, en el otro barrio, en Ameguino, no, extraordinario. Pero también mi mamá cultivó mucho esa amistad. Mi mamá era una excelente vecina, ella era de acercarse a los vecinos. ¿Era de salir a la vereda? Muchísimo. Aquí incluso nos sentábamos, yo tengo el recuerdo, aquí sentados ella tenía sus abuelitos, que eran nuestros bisabuelos, con quien ella se desvivía por sus bisabuelos, por sus abuelos, y aquí también se sentaban mucho en la vereda. Ese es el recuerdo cuando éramos chicos, y allá también. Incluso mi mamá acostumbraba a los chicos del barrio llevarnos a pasear a todos, o por ahí íbamos al canal, el famoso balneario, cuando éramos chicos, o a la dársena, y cargaba en los autos o en la camioneta, llevaba a todos los vecinitos, primos, amigos que teníamos allá en el barrio. Los de las edades afines. Sí. Y mi prima, la otra vez que vivía al frente, se recordaba que se cruzaba cada 2 por 3 a preguntarle a la tía: ¿qué necesitas, Noemí? ¿Qué necesitas? ¿Está todo bien? Era muy atenta y siempre muy solidaria. Eso es lo que más a mí, yo recuerdo mucho cuando ella salía con su Citroën 13B, cargado de ropa, buscaba a las hermanitas de la Cristo Rey que tenían el jardín, y se iban para el lado de los lagos a repartir. Después recuerdo algo que me queda muy grabado en su solidaridad, lo solidaria que era, que venían los chiquitos de Monte Quemado, porque mi papá tenía campos en Monte Quemado. Entonces ella se contactaba con las monjitas de Monte Quemado y con las hermanitas, y de ahí traían un grupo de chiquitos que habían aprendido folclore y los hacía bailar en la Biblioteca de la Libertad. No me acuerdo cómo se llamaba esa biblioteca, Rivadavia creo que era, en la calle La Prida, perdón, en la calle La Prida. La Prida. La Biblioteca La Prida. Ahí se organizaban, me acuerdo, un espectáculo, los chiquitos venían a bailar, y yo les abría la casa, llegaban en las camionetas con cúpula, los traían ahí, eran chiquitos muy humildes, llegaban a conocer Santiago, la banda, y abrían la casa y les preparaba el desayuno o la merienda. Ella estaba siempre pendiente de los chicos, digamos que no tenían la facilidad nuestra para conocer más allá de la provincia. Incluso ellos llegar a la capital era lejos, Monte Quemado, 400 kilómetros. Entonces, eso recuerdo mucho de mi mamá, que era muy solidaria, muy abierta con la gente. Digamos, y muchos años también ha atendido a los chicos de la minoría en forma personal, haciendo ella de maestra, cruzándose. Yo me acuerdo que ella los ponía en una mesa, todos eran 4 o 5. Aquí, y les enseñaba a todos matemáticas, lengua primaria, ¿no? Sí. Incluso a veces se cruzaba la escuela para consultarles a las maestras de los chicos cómo iba el avance, por qué las notas en las libretas. Eso lo gestionaba ella personalmente, digamos, con los chicos de la minoría, ¿no? Recuerdo que los chiquitos venían, tocaban el timbre, y ella ya les tenía la comida para darles, para que crucen a la escuela sus alfajores. Y bueno, después venían a hacer los deberes, y muchas veces coinciden que nuestros hijos estaban aquí. Así que hacían juntos los chiquitos de la minoría con nuestros hijos a veces los deberes. Hay que recordar que cuando hablan aquí las chicas de la minoría, los chicos de la minoría, es que en la ciudad de La Banda estaba un instituto que era el de Julia Valdivia, así se llamaba. Que había sido precisamente formado por un grupo de personas para precisamente ayudar a los chicos en situación de calle. Así era, ¿no? El hogar se conformaban de una ama de llaves, que le llamaban, que quedaba durante la semana. Los papás de los chicos los dejaban un lunes y los retiraban un viernes. Esos papás trabajaban toda la semana y los chicos quedaban a cuidado de la ama de llaves. Y por supuesto estaba toda la comisión de la minoría, que era la que se encargaba de llevar los alimentos, de atender a los chicos, de darles la escolaridad y todas las necesidades de la casa, digamos. Regresando un poquito a la pregunta tuya de los vecinos, justamente recordaba que cuando mi mamá estaba internada este último tiempo, veníamos con Silvina y siempre los vecinos cruzaban, sobre todo Anita y otros vecinos, y yo le decía: ¿cómo le decimos que está mal?
porque cada vez que nos cruzaban desesperados, se nos largaban a llorar. Y yo sentía ese amor que ellos sentían por mi mamá. Todo el barrio estaba pendiente y no sabíamos cómo darle a veces la noticia que estaba peor o que estaba mejor, porque nos dolía verlos llorar, sufrir a ellos junto con nosotros. El apodo de Nené, ¿cómo lo tiene desde joven, desde grande? Desde chica, ¿no? Desde chica. Su abuela le decía nena, le decía a mi abuelo, el papá. Pero desde chiquita los bisabuelos le llamaban Nené. Siempre la llamaron así. Ella ha sido única hija a consecuencia que fallece sus primeros 2 hermanitos en el vientre, pero fallece por un hermanito de 6 meses. Entonces nace ella y era muy sobreprotegida por ser una única hija y con todo lo que habían atravesado mis abuelos, muy cuidada. Tan es así que le costó mucho ir a estudiar en Tucumán educación física, porque no la querían dejar ir. Fue los permisos. No le daban permiso a los abuelos. Fue una lucha de ella. Porque y en esa época irse a otra aparte provincia por la razón, época, ¿no? Aparte, ahora, Sí, cuando ella quería algo, hasta que no lo lograba, se lo proponía y lo lograba. No creo, no. Era No una rebelde era para la época. nada perseverante, no para nada. no. Te cuento la historia esa, porque mi abuelo no la dejaba ir. No. Entonces le dice, bueno, nena, le llamaba, nena, escucha, mi abuelo le Lidia. llamaba Nené. Lidia a veces, pero Lidia nena le también le decía. decían, no, Nené. Quedan 3 días para que cierren la inscripción. Y el abuelo estaba convencido que era una lista larguísima de las cosas que le pedían. Requisitos. Entonces él le dice, si vos logras, te voy a dejar ir. Pero él convencido que mi mami no iba a lograr. Y él no sabía que mi mami ya se había hecho todos los estudios, tenía todos los papeles. Tenía todo listo. Bueno, papá, ¿hacemos eso? Sí, porque ella sabía que el abuelo pensaba que no iba a terminar y convenció que no iba a ir. Y a los 2 días o el día antes le dice, bueno, papá, llévame, aquí está todo. Tenía Mi todo. abuelo se quería morir, eso contaba mi mamá. Era mi mamá Ya había hecho algo, todos los papeles ella. algo que tenía era ser una persona muy organizada también. Muy organizada. Sumamente organizada. Sí. En la misma casa, si ustedes ven, aquí en esta casa, al día de hoy, no le falta un detalle, porque ella hasta sus últimos días ha estado pendiente de un reboque que le caía o de alguna canilla que perdía, era todo tener ordenado. Y me imagino en esa época empezaba ella, igual que su padre, porque mi abuelo era también extremadamente organizado en sus quehaceres, en sus cosas, en su trabajo. Me imagino que Ella eso con- lo trasladó también a sus escritos. Por eso Totalmente. Sí, cuando Porque se para- proponía algo, ella hasta que no encontraba la información que requería, empezaba con el celular, porque hasta eso, a mí me admiraba que esa edad, comparando con otra gente mayor, cómo manejaba el celular. Armó un grupo de WhatsApp con los nietos, y a los nietos les daba actividad a través del WhatsApp. Les ponía una foto y de nosotros en chiquitos, que yo por ahí dudaba cuál era, mis 2 hermanos eran muy parecidos, y les ponía que adivinen y les contaba historias de la familia a los nietos. O sea, todo por un grupo de WhatsApp que ella lo armó. Nosotros no éramos parte de ese grupo. Lo armó ella con sus nietos. Tecnológicamente manejaba todo. WhatsApp, Facebook, Y Instagram. Bueno, unos días antes, 10 días antes de que ella se enferme, porque yo también entro a mirar ese círculo de WhatsApp y digo, ¿qué es esto? Y me doy con que era inteligencia artificial de WhatsApp. Y digo, mira mami, y le digo, vamos a ver esto, así de paso te enseño. Y nos ponemos a ver, aprendamos las dos porque yo no sabía de esa inteligencia artificial de WhatsApp. Ay, ¿para qué? Ay, nomás. ¿Me puedes decir cómo hago el pedido, la presentación para mi libro? Ya estaba pensando en el libro que iba a presentar el 28 de agosto, que lo logró presentar, pero esto fue antes de esa internación. Y empezó ella, y después me cuenta que interactuaba y le decía gracias, le decía a la inteligencia artificial. Sí, gracias señora, o está usted Conversaban. equivocada. Eran Y en íntimas otro amigas. momento le decía, está usted equivocada, no pregunto por eso, decía. Y ella, después, A veces le corregía la inteligencia artificial yo también. no sabía Sí, que había llegado a también. interactuar Tenemos de ese nivel, no sabía, yo tenemos la la había prueba. explicado más tarde. Y me sorprende cuando ella me contaba. Dice, no sé quién le enseñó. No, yo me senté una tarde y le dije, vamos a mirarlo. Ella siguió, yo no tuve ni tiempo para Siguió verlo. bajando información. A través de la inteligencia artificial. O sea, era muy inquieta y no se quedaba. Yo le decía a Silvina que era una de las cosas que yo quería saber era
la cuestión generacional, porque ella vivió diferentes etapas. Hablaba Susana sobre la relación con el abuelo, la relación con el papá, pero después ya viene otra generación que son ustedes, que ha tenido diferentes momentos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ya con su familia respectiva. ¿Cómo era el contacto de Nene con todas las vivencias para con sus nietos, que ya es una generación totalmente diferente, donde abunda la tecnología, donde los juegos, los intereses son totalmente distintos, porque a lo mejor a ustedes le ha ido inculcando, vayan a bailar, vayan a hacer esto. Hoy a la generación, a los niños les cuesta sacarle el teléfono para que vaya a jugar al baile, quizá no con tu hija que era deportista, pero ¿cómo era Nene? ¿Cómo era la relación de Nene con esta nueva generación? Yo lo que he visto con respecto a mis hijas es que ella, mi mamá, dialogaba muchísimo, dialogaba más que lo que yo como madre dialogaba con ellas. Y ella, mi mamá, me pasaba información sobre mis hijas. ¿Y vos cómo te has enterado de todo eso? Y bueno, todo me ha contado. Es que ella iba preguntando. Ella no paraba de preguntarles. Se sentaba con una nieta o con un nieto y todo de su vida le iba preguntando. Ese era un diálogo en donde ella les extraía la información y les daba consejos. Y se fue adaptando, porque vos me dijiste cómo era con las generaciones. ¿Cómo te puedo decir? A ver, vos sabes que han ido cambiando los estilos de vida y muchas veces nos ha tocado vivir que nuestros hijos han ido a convivir con sus novios. Eso les ha costado a ella. ¿Te imaginas que para ese día que un nieto ha ido a convivir con la novia? Era muy difícil, pero se fue adaptando. Los invitaba con su pareja, la aceptó, sí les pedía que se casen. O sea, la alegría de ellos cuando cada nieto se ha ido casando. Era una alegría, porque claro, viene de una generación donde nadie antes se juntaba con más la generación de ella, no permitía que le toquen ni la mano a los novios. Entonces te imaginas, de golpe, ver que convivían ha sido duro, pero se ha ido adaptando y aceptando a los nietos así como con sus nuevas parejas, los invitaba, porque ella era la unión de todos el domingo. El día domingo veníamos todos con los nietos y sus parejas que iban integrándose, y cuando se casaban era la alegría de ella, porque bueno, iban formalizando lo que ella les pedía. ¿Su creencia religiosa? Sí, ella es católica, muy creyente, muy cristiana. Sí, vos observa, tiene ahí sus virgencitas, muy sobre cristiana. todo Mariana, muy de la Virgen. Tenemos una historia, nosotros tres somos, nos llamamos, el tercer nombre es del Valle. Todas las mujeres, las tres ella confiaba muchísimo en la Virgen y le pidió una promesa, porque no iban a nacer con vida. Ella también tuvo otro problema, que le iban a matar en el vientre, digamos, y ella le hizo la promesa que las tres nos íbamos a llamar del Valle, y nos puso a las tres del Valle y le cumplió el milagro que ella le pidió. Y ella era muy creyente en Dios, en la Virgen. Y con uno de mis nietos, que estuvo muy grave, nos acompañaba muchas veces a la catedral, a la Catamarca, porque ella también, justamente una semana antes que la interna, íbamos a ir a Catamarca con ella para cumplir las promesas que teníamos nosotros con la Virgen. Era muy creyente, y siempre también les hablaba a sus nietos, ¿no? Sobre... Incluso uno de los libros es sobre la Santiago Apóstol, estaba con Susana Coronel escribe el libro de la Iglesia de Santiago Apóstol. Yo les quería contar que como madre, digamos, yo en mi adolescencia, mis grandes recuerdos, y más grandes, era una madre muy estricta. A mí, bueno, a todas ellas también, pero a mí me cuidaba muchísimo. Yo soy la que peor le pasa. Los horarios de salida, los horarios de llegada, ella estaba pendiente. Es más, una de mis amigas, de mis íntimas amigas, siempre cuenta, la Nene no se esperaba llegando el cantero a las 3 de la mañana.
De verdad, eso es de verdad. Si vos le vas a preguntar, es lo que te estoy diciendo, no es mentira. Ella, vos llegaba a las 3 de la mañana, llegaba al cantero. No podía dormir. Cuando yo, digamos, salía con mi esposo de novios, éramos grandes ya, 20, ¿cuántos años? 20 años teníamos. Él tenía 26 y me lleva 6 años. Y ella nos esperaba a la hora que nosotros le decíamos que íbamos a llegar, porque le tenemos que informar a qué hora llegábamos. Más o menos. Nos esperaba llegando el cantero que Y no todavía... llegué 5 minutos tarde. No, Era... porque era una mezcla de miedo y de enojo. Primero porque no ha respetado el horario y segundo el miedo porque ella vivía con miedo de que nos pase algo a esa hora. Ella, a ver, era ¿A vos también muy... te hacía lo mismo? Sí, no, un día No, ella llegué- peor, porque ella nos abrió el camino a nosotros. La primera primera. mujer, te puedes imaginar, yo no podía salir sola con mi novio, que ahora es mi esposo Oscar. No te esperaba con el agua, te esperaba... No salía sola directamente No, con con mi él. hermano. Salía Yo con mi tenía que hermano. salir con un hermano varón, no podía salir sola. Uy. Y se iba a un cumpleaños, una fiesta. O sea que Antes que cortaran la torta, 12 de la noche, mis hermanos llegaban a buscarme porque ella los mandaba. O sea que yo no sabía lo que era un vals de 15 porque ya me retiraba, yo tenía que estar a las 12 en casa. Yo he abierto el camino, ella les ha sido un poco más fácil. Siempre Yo nos dice, recuerdo, ella siempre Esa nos lista era en ese Y sentido. yo recuerdo, nos aclara porque eso, yo era Mónica. menor. Yo, gracias a mí, que les he abierto el camino a todas ustedes. No, yo recuerdo que a las 2 de la a las 12 yo estaba y mi mamá. Mónica a dormir, Oscar a la casa, era estricta. A ella lo que más la ha mortificado. No, Después nosotros hemos agarrado cansadas. ya cansada. Pero a ver, yo lo que admiro de mi mamá era eso, que ella era, yo le digo la mujer orquesta, porque no se daba tiempo para hacer todo, desde su trabajo, desde su familia, no, y mi papá sabía decir, me canso de solo mirarla, porque va, viene. Tenía empleada, a veces llegó a tener 2, porque éramos 5 hijos, y ella igual no paraba, a la par de las empleadas, limpiaba, cocinaba cuando tenía su tiempo, venía, llegaba, ayudaba, volvía a salir por su trabajo, sus horas en la escuela, volvía y seguía, a la noche cocinaba. O sea, era una persona que no paraba. Y mi papá, él decía, yo me canso con mirarla. Ella va, viene. Me levanto un día domingo al baño, decía mi papá, y bueno, y mi cama estaba tendida. Él se enojaba, ¿no? Por supuesto. Ya estaba tendida en mi cama. Y yo todavía volvía, quería acostarse de nuevo. No, era el orden, incansable. El orden, lo primero, ¿no? Nos tenía con el orden. Pero Muy a ordenada. pesar de eso, que con nosotros ha sido muy estricta, yo he sentido que con los nietos he aprendido a empezar a respetar el cambio que vos decías, generacional que ha habido, que sí le ha costado, pero bueno, con los nietos como que lo he empezado a entender, a aceptar, aunque ella los guiaba también y los hablaba mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, a pesar que ha sido tan estricta con nosotros, con los nietos sí más flexible. ha sido más Yo lo que- flexible o ha entendido que esta generación es diferente. Ella lo ha aceptado y lo ha entendido. ¿Cuántos Y los nietos son? adiputados. ¿Cuántos nietos 15. son? 15, ¿no? Y los Yo te adiputados. puedo asegurar, porque yo he estado aquí en todos estos últimos años, que con todos los nietos los ha 15 construido una relación Sí. de abuela, con todos. No ha Con dejado todos. de charlar, ni de indagarlo, ni de aconsejarles A a todos. ninguno de los nietos. Así es. Sí. Eso es increíble, no sé cómo se ha dado tiempo. Porque a veces yo tengo 4 hijas y a veces me falta tiempo para hablarlos, para preguntarles qué hacen, qué necesitan. Ella con todos sus nietos. A mí me Ha pasó, porque yo tengo un establecido hijo una relación muy afuera. cercana. Yo tengo un hijo afuera en Miami, ahí se recibió él, y por ello llegaba y me decía, Matías se inscripto para hacer un posgrado. Y yo la miraba. Matías me contó, y sabía por ir más que yo, porque, a ver, muchas veces uno entre la voracidad del trabajo y entre por ir no llamarlos tanto los chicos para no molestarlo, porque el varoncito es más difícil, no es como la mujer. Y ella estaba más en contacto con mi hijo que yo. Me contaba cosas antes que yo me enteré. Les extraía toda la información. Todo. A eso sí, ¿no? Muy Increíble. atento con el tema currículo. O sea, ¿cómo vas con la facultad? Ella no dejaba de ser estricta, aún con los chicos, si bien Sí, es sí, eso le distinto, gusta. les preguntaba cómo iba el tema facultad, Ella cómo quería iba que el los chicos estudio. estudien. Sí, le insistía terminar así. Insistimos. Y no te conviene hacer este curso para vos rendir la equivalencia allá en Estados Unidos. Todo le preguntaba y
y le decía, hacelo. Ella los incentiva a los chicos. ¿Cómo ha sido el tema de incentivar? Porque, por ejemplo, Mónica es docente, bueno, ya se ha jubilado ella, pero ustedes dos tienen otra profesión. ¿Cómo Distintas. ella en algún momento decía, bueno, yo quiero que siga el profesorado, o le han dejado a la libertad? No. Totalmente te daba la libertad de la elección que vos querías y esa te respetaba. Sí. ¿Y vos por qué has elegido ser profesor? Lo que pasa es que mi mamá nos llevaba mucho con ella a las actividades que hacía. Ella, por ejemplo, cuando trabajaba en la normal y en la técnica, hacían, por ejemplo, muchos campamentos. Y nosotros todos íbamos con ella, Bariloche, Cataratas, hacemos las vidas de campamento. Después ella ha sido la organizadora de todo lo que era intercolegiales en esa época. ¿En qué época más o menos? Y eso debe haber sido 75, y que se jugaban los ganadores, viajábamos a Chaparmalá o a Río Tercero. Y ella en esa época ya estaba como inspectora. Y en esa época también viajábamos con ella. Yo sobre todo cuando salíamos campeones viajábamos y ella estaba... a mí por lo menos nos llevaba a todas sus actividades que ella hacía. Y he vivido mucho los campamentos. Los campamentos, sí. Y yo estaba muy dedicada también al deporte. ¿Qué deporte practicas o practicabas? Practicaba vóley principalmente, que terminé jugando en Buenos Aires, y básquet, pero me dedicaba más al vóley y al atletismo en Buenos Aires. Estaba en un club en Buenos Aires jugando al vóley. Y cuando le digo, mami, bueno, yo voy a ser profesora de educación física porque me gustaba la docencia, yo la veía a ella en esa relación con los alumnos, porque muchas veces cuando ella daba clase, hasta en el Olímpico, yo iba y me sentaba a mirarla, cómo daba clase, y ese amor que ella tenía y esa dedicación, porque hasta sábado los llamaba a las chicas, y todas las actividades que hacía con las chicas y todo lo que ella vivía con sus alumnas, como que me ha ido tocando a mí. ¿Qué deporte hacía Nene? Porque sí, era profesora de educación física, pero... Sí, pero ella en un momento ha jugado tenis, creo, cuando había canchas con la Tianaco. Con la Tianaco jugaba al tenis. Sí, tenis. Y yo creo que aprendió mucho en el profesorado, porque mucho más en el profesorado. Dio el equipo de vóley y de cesto. Sí, pero también. Aquí no había esa época tanto. En esa época además estaban pegados al Olímpico, tenían tenis y... Vóley. No, mi mami tenis. Bueno, pero después vóley. Sí, pero él me pregunta qué actividad hacía mi mami, qué deporte. Claro, tenis. Y después, bueno, ella creo que aprende muchos otros deportes, aprendió en la Universidad de Tucumán. Ella es la primera promoción que egresa en la Facultad de Tucumán. Claro, universitaria. Y están ahí todos los nombres de ellos en la Facultad de Educación Física de Tucumán, y ella está ahí porque es la primera promoción es la de ella. Mi papá también era deportista, mi papá era muy deportista. Nos hacen practicaba básquet. Por eso nos hacen deportistas, nosotros somos deportistas. Sí. Tengo entendido que el marido de Nene era... basquetbolista. La familia de Manfredi estaba relacionada al ciclismo, bueno, en este caso el olímpico. Empiezan los abuelos de ellos con el club ciclista olímpico, porque uno de mis abuelos fue el que fundador. Y así en esa época, lo que vos dices, que andaban en ciclismo por las vías, iban no sé hasta dónde, y así crean el club. Y después del ciclismo se dedicaban mucho también al básquet, mis tíos jugaban mucho al básquet y al tenis. Tenis también jugaban mucho. Al tenis jugaban mucho. Sí, así que bueno, yo un poco como viéndola a mi mami, como que me empezó a gustar la educación física, la docencia, y por eso elijo esa carrera. Pero bueno, ellas no, ellas se inclinaron hacia otro, mis hermanos también, porque uno es piloto y abogado también. Había total libertad, de elegir lo que queríamos. Pero ellos eran pilotos más por mi papá, los dos. Y nos apoyaron. ¿Tu papi también era piloto? No, porque le gustaba la aviación a mi papá, quería ser aviador, y le dice a los hijos, cuando estaban en la secundaria, vamos a aprender, vamos a hacer el curso de piloto privado. Y se van, y él los sacaba por ahí de la escuela sin que mi mamá... Ahí está una gran anécdota. Mi mamá no sabía, iba mi papá. Coordinaban ya cuando salían de la casa mis hermanos, bueno, nos encontramos los varones en Santiago, ellos iban al Colegio Nacional, y de ahí nos vamos, yo voy a hablar con el instructor para que hoy nos dé clase, y de ahí se iban al aeropuerto. Pero mi mamá, ¿cuándo se entera?
cuando había que reincorporarlo los chicos porque tenían ya las 15 faltas. No nos permitía faltar y ella se enteraba con las faltas. Qué problema en la casa, discusión de por medio, porque claro, mi papá dice, pero los chicos están aprendiendo algo que les gusta. ¿Qué problema hay que falten unos días a la escuela? Claro, y mi mamá era estricta con la escuela. Ella nos tenía con la escuela, las faltas, las notas, siempre nos tenía controladas, digamos. Y de golpe se encontraba con otro opuesto. Claro, mi papá era lo opuesto. Él los liberaba. Él Sí, decía sí, que sí. él los liberaba. Sí. Si había que Del firmar sistema muchas educativo. faltas, lo hablaba mi papá. Si había que firmar una baja nota, lo hablaba mi papá. Mi papá. No, mi mamá. Ella no se tenía que enterar. Un día le digo, papá, sacó un 5 en historia, no sé cómo decirle a mi mami. No le digas, dame otro firmo, me dijo. No, era un tema, pero igual se enteraba, porque me veía la carpeta, me encontraba la nota y me retaba. Pero bueno, yo creo que nos ha servido. Nos ha ayudado mucho en el equilibrio. Y yo termino siendo abogada por mi papá. Mi papá, el que decía, mi hija va a ser, me decía, ella va a ser abogada, me decía. Y yo no sé si por eso he sido abogada un poco para consentir, porque uno en esa edad un poco no se da cuenta, creo que a lo mejor en la duda que estudio, estaba entre educación física y abogacía, y me quedé con abogacía. Justo habían comprado el departamento cerca, en Buenos Aires, cerca de la facultad, la UBA, entonces era como que me presionaban más. Y bueno, terminé siendo abogada. No sé si... Esa época mi mamá era inspectora general de educación física y iba muchas veces porque estaba la dirección de educación física en Buenos Aires. Entonces nos mandan a estudiar porque ella estaba mucho allá, iba y venía, así nos controlaba. Y esa época era inspectora y después la mandan al sur, 2 años, a organizar todo el sur y crea la Facultad de Educación Física en el sur también. Profesora. 2 años nos deja a nosotros con la familia. Ellas quedan, y yo, o sea, ellas quedan ellas estudiaban. Yo me voy con ella, porque yo tenía 13 años, 12, 13 años. Vos te vas al sur. Claro, me voy a cursar allá 5º, 6º grado. Pero he aguantado 1 año nomás. Así que le he acompañado 1 año y me he venido nuevamente aquí a la banda con mis compañeros, porque si bien en un hermoso lugar, la gente era hermosa, maravillosa, pero yo extrañaba mucho aquí mis compañeros, mi lugar, mi nonita, digamos, extrañaba la banda. Pero ella quedó ahí 1 año más. 1 año 2 más. años ha estado ella trabajando. De lazos, es increíble los lazos que ella ha dejado en el sur. Sí, mucha gente. Muchísima gente que nos hablaba, y te cuento más, cuando mi mamá estaba ya grave, nos habla un ahijado diciendo, no puedo hablarle a Nené, a mi madrina, porque no me da el teléfono, que ha cambiado, porque yo en 10 días voy y quiero verla, estoy desesperado por verla. Y no sabíamos cómo decirle que mi mamá estaba grave. Y toda esa gente vivía mandándole mensajes, hablándola, dejó muchas amistades. Muchas amistades, sí. No, y hasta los últimos días ella hablaba con Norma, que son los papás del ahijado, con Norma, que es una íntima amiga también del sur, o sea, tiene lazos muy fuertes con mucha gente del sur, donde ella ha trabajado. Seguramente podremos estar hablando un par de días más con todas las anécdotas que tienen y de lo rica que ha sido su vida. Su trabajo histórico es un reflejo de eso, no es casual tampoco, como siempre decimos, siempre que conversamos, ¿no? No sé si por eso seguimos hablando. No sé cómo estamos de tiempo, pues la verdad que... Ya estamos un poquito... pero por eso digo, es muy interesante. Y yo siempre digo que por ahí para la gente que ha conocido a lo mejor sus libros y sobre todo la nueva generación, yo siempre les pido 2 o 3 características de todo lo que hemos hablado, que ustedes, de los rasgos de su personalidad que quieran destacar, y para que la gente cuando hablen de Nené se acuerden de 2 o 3 cosas más allá de su material que ha dejado, que es mucho. Lo pongo en un aprieto. Ella, primero, que era una mujer súper organizada en todo lo que hacía, no solamente en su área, sino en todas las áreas. Lo que agarraba tenía que estar organizado. Segundo, que
Era una persona, sí, como dijo un amigo en su entierro, ella lo entregaba todo. O sea, no se guardaba nada. Ella lo entregaba todo. Muy solidaria. Y con eso ella ha dejado muchas cosas organizadas que hoy siguen su rumbo. Por su entrega y por haber formado gente para que continúe su labor. Y tenía un gran amor por todos, por su familia, por las personas, por la gente. Y grandes valores. Por los animales. Grandes valores. Nos inculcaba los valores. Era muy exigente. No toleraba las injusticias, las mentiras. Ella los valores por encima, y eso nos inculcaba a todos, nos ha inculcado. Y como madre y esposa ha sido el amor a la familia. Ella y mi papá siempre eso. La familia, la familia, la familia, el amor a la familia. Hasta último momento nos hizo prometer que nosotros los 4 hermanos que quedaban siempre vamos a estar unidos. Su amor por la banda. Su amor por la banda. Eso ni que hablar. De más. Sí, de más. Sí, ella es bandeña, amaba la banda. Bandeña de alma. Sí, Amaba la banda. Nos contaba historias desde chiquitos cuando estaba los lagos con su lago. Los lagos con sus lagos y los puentes y todos los banquitos, como vivía contándonos historias de la banda. Amaba la banda. Le tocó vivir mucho también, muchas cosas. Sí, Ella, por la cantidad de años. claro. Claro. Desde los inicios, muchos o cambios. casi los inicios. Muchos cambios. Muchos cambios en la banda. Sí. Y ella generó cambios también. De hecho, vos estaban contando, yo no sabía que ella había organizado una facultad de educación física en el sur. Sí. Eso genera un cambio. Dentro y fuera de la provincia. Sí. Por lo que vos decías de que había organizado los juegos intercolegiales, Ella tampoco, estaba a cargo muchos años. tampoco no sabían. Eso es generar cambio. Así es. Vos sabés que algo que me acuerdo mucho es cuando mi papá, que él tenía contactos en Buenos Aires, porque en una época él trabajaba, vendía durmientes a Buenos Aires, al ferrocarril. Viene la época de la democracia de Alfonsín y conocía gente del gobierno de la nación. Y un día se acerca alguien y le pregunta, ¿quién es la señora que es tuya, señora Manfredi? Que la están nombrando mucho porque necesitan nombrar una persona que organice el sur, para la parte, digamos, inspectora regional del sur, desde Comodoro, claro, educación física, hasta Tierra del Fuego, porque ella toda esa parte inspeccionaba y organizaba todo el tema, profesores, digamos, las escuelas nacionales sería, ¿no? Las escuelas nacionales. Y mi papá dijo, y sería mi señora, le dice, de Manfredi. Ah, pero dice, ¿no sabes cómo la alababan? Y las palabras, o sea, respecto a su actividad, a su actividad física, a su actividad como docente, o sea, la alababan muchísimo ahí en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno. Tan es así porque estaban buscando designar a alguien para el sur, y ha sido ya en la época de la democracia, cuando estaba Alfonsín. Esa época las escuelas, había muchas escuelas nacionales. Que pertenecían, llámese las normales, todas pertenecían a Nación. Posterior se las pasan a las claro, toda esa parte antes que las pase. Claro. Ella tenía que ir al sur a organizar todo el tema. Y hay otra cosa, porque yo digo siempre que ella ha sido bondadosa, desinteresada. Cuando faltaban, ella buscaba cualquier actividad de crear algo para poder brindar a las instituciones. Por ejemplo, las famosas carrozas, que no sé si ustedes recuerdan, que ganaron muchos premios. Vikingos, Dioses y Reyes, que eran inmensas, que la hacían con Adela Schubert, con Nelly Villavicencio, Nelly Orieta, y eran trabajos que se hacían y llevaban meses de trabajo, y todo lo que ellas ganaban se lo entregaban a las bibliotecas. Nunca se hicieron quedar un solo centavo, digamos, de todo eso. Ella con eso eran para los cursos los cursos que daban buenos premios en Santiago. Sí. Se ganaron todos esos años, se ganaron, eran carrozas inmensas. Bellísimas las carrozas, con esfinge de egipcias. Después los barcos vikingos, hay fotos en el Liberal, muchas fotos, y todo lo que ellos generaban, todo era para donar, todo era. Y después al año
de sus bolsillos empezaban a poner para hacer una nueva carroza. Fue increíble todo lo que, bueno, ahí lo que ha generado, lo que la ha bondad producido. que tenía toda esta gente, no solo mi mamá, sino también todas sus amigas. Sí. Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar y por hablar con la libertad, que por supuesto lo hacen porque están en su casa, y es importante, y sobre todo que han hecho una descripción y que mucha gente ahora, como bien decía Carlos, está conociendo otra faceta, que es lo que queríamos nosotros, y en la faceta humana que nos parece, en definitiva, lo más importante para rescatar de la figura de Nené. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos hablar en este momento tan especial, recordar anécdotas hermosas de nuestra madre. Muchas gracias. Ahí estábamos conversando vamos a nombrarlo por orden de aparición, como decíamos al inicio, ¿no? Mónica, Susana y Silvina Manfredi, hijas de Lidia Esther Grana Nené de Manfredi, ¿no? Que nunca va a perdurar en la memoria de todos, porque hay obras, porque están sus hijas, porque están sus nietas, bisnietos, porque hay gente que la va a seguir nombrando por muchísimos años más, que ha vivido la historia de la ciudad de la Banda, 90 años de historia, pero también formó parte de la historia, es historia, y vale la pena recordar siempre a estas figuras que han engrandecido no solamente la cultura, han engrandecido y han marcado el rumbo a seguir, como decía Susana, los valores, que a veces hoy lo tenemos un poquito perdido, pero los valores que ella ha inculcado van a estar siempre presentes. Vamos a agradecer a la gente que nos están acompañando este 2024, apoyando comercialmente. Autoservicios Agua, que está ubicado en la avenida San Martín y Dorrego, Super España, de calle España y Casa Fus, como así también al mayorista y minorista Machi, que está ubicado en calle Alem. Dios mediante, dentro de 7 días nos vamos a volver a encontrar con algún otro tema, siempre de interés. Que interese también a la comunidad bandeña y por qué no a la provincia. Dios mediante, dentro de 7 días nos vamos a reencontrar. Muchísimas gracias por habernos permitido ingresar una vez más a esta casa, y no va a ser la primera vez, seguramente en otra oportunidad vamos a seguir visitando aquí esta casa, que seguramente ya es historia, ya forma también parte, ya va a ser un monumento, porque se puede percibir la cultura aquí adentro. Muchísimas gracias, buena semana.